Bona vesprada a tots i benvinguts a l'acte de lliurament del Llorer d'Or i de la Medalla d'Or de la Ciutat d'Alcoi a títol pòstum a Ricardo Senabre Sempere. Té la paraula el senyor rector magnífic de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar Sanz. Moltes gràcies. Anem a procedir al lliurament del Llorer d'Or de la Universitat d'Alacant a títol pòstum a Ricardo Senabre Sempere. Té la paraula la secretària general de la Universitat d'Alacant. El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la sessió ordinària de 28 de setembre de 2015, va aprovar per unanimitat concedir el Llorer d'Or de la Universitat d'Alacant a títol pòstum al senyor Ricardo Senabre Sempere, en reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i professional, del que dóna fe com a secretària general amb el vistiplau del senyor rector magnífic, a Alcoi, a 13 de novembre de 2015. Té la paraula el senyor Àngel Lluís Prieto de Paula per a pronunciar la laudatio. Señor rector magnífico de la Universidad de Alicante, señor alcalde de Alcoi, autoridades, familiares del profesor Senabre, señoras y señores. Probablemente estos días algunos curiosos no habituales del ámbito de la filología hayan acudido a esa enciclopedia internautica que responde a nuestras urgencias intelectuales y cuyo nombre por archisabido no hace falta pronunciar, para informarse acerca de quién era el profesor alcoyano al que la Universidad de Alicante concede a título póstumo su laurel de oro. Se habrán enterado así, en ese vademecum digital, que el profesor Senabre, nacido en 1937 y fallecido hace pocos meses de este mismo año, fue teórico y crítico de la literatura, catedrático en varias universidades, maestro de actuales maestros que, no obstante, siguen ufanándose de ser discípulos suyos. Todo lo cual es decir mucho si nos queremos conformar con la séptica elocuencia de los datos. Pero si pretendemos conocer cómo era el hombre, cómo era el profesor, el escritor, el crítico, entonces resulta descorazonadoramente poco, casi nada. Bueno, pues a tratar de remediar esa escasez se aplicará esta laudatio que me ha encargado el señor rector de la universidad, quizá porque nadie le ha advertido que me gusta poner el discurso boca abajo y saltar de rama en rama, sobre todo cuando el discurso es oral y depende de los ires y venires de la improvisación y de la inspiración que van de vuelo, pero incluso también cuando, como sucede en este caso, está sometido a la dictadura de los folios escritos. Así que me consentirán o me autorizaré a alterar el orden que dicta la convención académica, pero también la conveniencia didáctica, pero también lo que preceptúan los sabios de la retórica como Quintiliano o Cicerón. Voy a desplazar unos momentos el foco desde el elogiado, que es la persona de la que tenemos que hablar aquí y que constituye, lógicamente, el objeto de esta laudatio, al elogiador, que es quien les habla. Y no lo hago por ningún tipo de egolatría, ni porque me crea merecedor de alguna atención particular, que bien sé que vengo aquí en condición vicaria para hablar en representación de mis compañeros. Pero lo hago porque las palabras, como nos enseñó el homenajeado, don Ricardo, y nos enseñó además con amor y con pormenor, las palabras significan lo que significan, no solo atendiendo a lo que dicen cuando lo dicen, o a lo que dice el diccionario que dicen, que cada tanto actualizan los inmortales de la Real Academia Española. Significan también atendiendo a por qué se dicen, dónde se dicen, para quién se dicen, y este es el meollo del asunto, quién las dice. Así que les comentaré brevemente quién las dice. En breve y por derecho, yo no he sido alumno suyo, yo no fui nunca evaluado por él, no fui su compañero de claustro, no le debo favor funcionarial alguno, y ni siquiera mantuve con él una relación asidua, sino simplemente esporádica y como asalto de mata. En suma, yo no puedo recibir en forma de rebote con que le caen a uno los elogios que uno dice de su maestro, los que yo pueda pronunciar aquí de él. Me pueden ustedes, por consiguiente, creer, a pesar de que las laudatio, lo decimos en singular, aunque el término
tiene su plural latino, se caracterizan precisamente porque están preescritas antes de escribirse. Necesariamente tienen que ser elogiosas. Bien, cuando yo cursé Filología Románica en la Universidad de Salamanca, él ya se había ido. Cuando él regresó a Salamanca, ya me había ido yo. Sin embargo, muchos de mis compañeros de estudio nos sentíamos conducidos, y yo creo que no exagero si digo que también seducidos, por lo que otros estudiantes de cursos superiores comentaban de él y de quien fuera su maestro y posteriormente su colega, el profesor Lázaro Carreter, que también formaba parte en las filas de los ausentes. Como a mí me pierden las paradojas, les diré que en aquella casa los ausentes estaban muy presentes. Andando el tiempo, llegaron allí otros profesores, entre ellos él, que retornó a su Ítaca académica, para darle nuevo empuje a la casi octocentenaria universidad, que a duras penas soportaba el peso de su prestigio. No sé si recuerdan aquella observación que hizo Flaubert a propósito de esos hombres que vivieron en la precariedad y en la soledad entre Cicerón y Marco Aurelio en un mundo despoblado de dioses, porque los dioses paganos se habían ido ya y Cristo no había llegado todavía. Bueno, pues no nos pongamos estupendos, no engolemos la voz, pero dicho sea en tono menor y como al paso, alguna vez he sentido que a mi generación de estudiantes, a horcajadas entre dos épocas, nos tocó vivir académicamente entre lo que ya no estaba y lo que todavía no estaba. En ese hueco echamos de menos a algunos maestros como él. Muchos estudiantes de mi tiempo fuimos a zaga del maestro, no solo a la suya, pero tampoco a la de muchos más. Fuimos a zaga del maestro agazapados en la legión de seguidores silenciosos, leyendo sus libros, asistiendo a sus conferencias, tratando de emularlo en sus ejemplos. Por lo que a mí toca, lo diré de una manera taxativa. Desde que me adentré en el territorio de la filología, quise convertirme en discípulo suyo, en un discípulo indirecto, que lamentó no haberlo sido sin ambajes, al estilo normal, sentado en el aula en la que él predicaba. Hoy, en que él vuelve a no estar, ahora ya sin posibilidad de retorno, y yo ya he visto desfilar ante mí a varias generaciones de estudiantes, sigo reputándome discípulo suyo por arte de mi sola voluntad. También me lo autoconcedo, y espero que ustedes me consientan esta pequeña trampa. A pesar de esa carencia inicial, la vida académica me hizo coincidir con él, ya he dicho que esporádicamente, en ocasiones en las que él fungía de maestro. Fungía de maestro aunque no lo pretendiera, aunque tratara de ocultarlo, aunque tratara de pasar inadvertido. ¿Y nosotros de qué fungíamos? Pues de émulos suyos que procurábamos que se nos pegara algo y procurábamos no desentonar mucho. Hablo de tribunales de tesis, congresos, homenajes, conferencias, etc. En todas esas ocasiones le vi ejercer la auctoritas, que es esa facultad de influir en los demás, de enseñarles insignare, de clavarles nuestra particular manera de entender el mundo, al margen de los galones, de los entorchados o de las charreteras que a algunos les llaman tanto la atención. A él lo atendíamos por la extensión de sus saberes, por la sabiduría que no sabía que lo era, una sabiduría no pagada de sí misma, por la pulcritud en la expresión y por el amor por la obra bien hecha. Como ven, algo poco original, porque los españoles no estamos dados precisamente a las cosas, estamos dados a los grandes empeños, y él había dedicado religiosamente su vida a las cosas. Además de dictar lección cuando era requerido oficialmente para ello, don Ricardo lo hacía también bajo cuerda y como sin alaracas, en todo momento, siempre. Soy testigo y doy fe, particularmente en los paréntesis de la vida académica, en los paréntesis entre discurso y discurso pautado, en los entresijos entre conferencia y conferencia, en las sobremesas, en las ranuras de los actos oficiales. Aquellas ocasiones sobrevenidas eran un festín para la inteligencia. Uno podía aprender nada más que sentándose cerca de él, nada más que abriendo los oídos, como si se hubiera colado de rondón en la Academia Platónica como oyente. Y todo esto sin saber geometría, exigencia que figuraba en el frontispicio de la Escuela de Atenas. Cuando murió don Francisco Giner de los Ríos, por cierto, hace 100 años, el maestro de Antonio Machado
don Antonio Machado, le hizo decir en un poema que los que vivimos en las aulas y de las aulas y para las aulas deberíamos grabar a fuego en nuestras neuronas. Hacedme un duelo de labores y esperanzas. Continuaba, sed buenos, sino más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Pero me quedo con el hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sin exageración, eso es lo que podría ponerse en sus labios, porque toda su vida fue un copioso laboreo intelectual. Su asombrosa, su admirable, su absolutamente inimaginable capacidad para producir, su feracidad destilada en decenas de libros y de ediciones, en centenares de artículos, su casi millar de reseñas, sus casi 50 tesis doctorales dirigidas, sus conferencias sin número y sin cuento, no tienen otra explicación que esa idea del trabajo como una redención. Y también la idea que Unamuno tenía, hablando de Salamanca, como la ciudad pequeña que le permite cubicar las horas. Entonces, que le permite multiplicar por mucho la capacidad de trabajo que los que se desentienden de la laboriosidad porque están atendiendo a otros asuntos bastante menesterosos desde el punto de vista de la vida del espíritu tienen que soportar. Su actividad incesante anegó todos los espacios en los que se despliega y en los que cabe desplegarse la tarea de un maestro. Por no pecar de prolijo, los agruparé en 4 secciones fundamentales. Profesor, investigador y polígrafo. En segundo lugar, gestor universitario y crítico de urgencia o periodístico o de la manera que quieran ustedes decir, porque no nos vamos de ningún modo a poner de acuerdo. Respecto a la primera, la de profesor. Desde sus tiempos de formación en Salamanca, donde se había licenciado en el año 60 y doctorado en el 64 con sendos premios extraordinarios, don Ricardo enseñó durante 48 años y un día. Parece una condena carcelaria, decía él con sentido del humor. Y tras esos inicios salmantinos, en 1970 obtuvo la agregación de lengua española de la Universidad de Granada y al año siguiente la cátedra de Historia de la Lengua Española y de Gramática General y Crítica Literaria. Inmediatamente se trasladó a Cáceres para dirigir su colegio universitario, que fue el núcleo embrionario de la futura y ya inmediata Universidad de Extremadura, en cuyo nacimiento y consolidación tuvo una participación destacadísima. Posteriormente, en 1986, regresaría a Salamanca en su plenitud investigadora, donde ocupó la cátedra de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, disciplinas que habían ido creciendo al compás de su maduración personal y a cuyo actual estatuto científico él contribuyó como nadie. En la Ciudad Dorada concluyó ese iter academicum. Tiren ustedes un dardo, lancen ustedes una piedra dirigida o dirigido a ciegas a cualquiera de las universidades donde las disciplinas en las que fue maestro tengan algún predicamento. Donde quiera que ese metafórico dardo dé o que esa metafórica piedra impacte, allí hay un discípulo de don Ricardo al que enseñó, encauzó, dirigió su tesis, le llevó de la mano pedagogía para que diera bien acompañados sus primeros pasos académicos. Es difícil no mirar hacia allá esos frutos con admiración, ahora ya sí, rendida. Y no digo con envidia sana, porque sospecho que el adjetivo sana, aplicado a la envidia, es una forma de aliviar la conciencia culpable. Al igual que el sintagma amor propio, el de envidia sana constituye una contradicción de términos. Miramos con envidia. Tocante al segundo ámbito, investigación y publicación. Les diré simplemente que muchas de sus obras fueron inmediatamente, y lo continúan siendo al día de hoy, referentes precisos para quienes nos dedicamos al todavía noble oficio de las letras. En este punto, la tarea del profesor Senabre se caracteriza por 2 notas determinantes. Su conexión con la raíz filológica e histórico-literaria de donde provenía su formación. Nada que ver con los teóricos literarios que apuntan su luz hacia el método y se olvidan por completo de los textos. Para él, el protagonista era el texto y la teoría, o sea, la linterna, era para proyectar luz. Y, en segundo lugar, un rigor intelectual en los análisis y en la escritura,
teñido de normativismo, que es una palabra que suena muy mal y que a mí me gusta mucho, teñido de normativismo y enemigo de toda laxitud, que le hizo convertirse en un árbitro de la corrección y de la exactitud en el decir y en el escribir. Porque el genio nos lo confiere Dios o la naturaleza. El trabajo bien hecho depende del esfuerzo que nosotros pongamos en conseguirlo. Y por eso digo lo del normativismo. Nadie nos pide que seamos genios, pero sí tenemos la obligación moral de ser correctos. Desde aquella pionera obra sobre Ortega en la que se convirtió su espléndida tesis doctoral, Lengua y estilo de Ortega y Gasset, del año 64, fue publicando títulos que voy a omitir por no ser prolijo, pero son muy numerosos y diré 3 o 4 que me parecen fundamentales. Graciani, el criticón, del año 79, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, del año 91, Estudios sobre Freires de León, del 99, Metáfora y novela, del 2005, pero a mí me llama sobremanera la atención uno que escribió fruto de su pasión por la paideia, que es algo más que la simple enseñanza. La paideia es la construcción de hombres y de mujeres según un determinado paradigma humano. Fruto de esa pasión por la paideia, pero también del pesimismo creciente con que asistía al derrumbe, al desmoronamiento del humanismo al que había entregado su vida, es una obra como La demolición de la enseñanza, que es una suma de amor y de dolor a partes no sé si iguales. Su último libro, ya póstumo, El lector desprevenido, del año 2015, da razón de una dedicación a la literatura que no encuentra parangón, ni por la pasión, ni por la inteligencia, ni por la calidad de su prosa. Tercer ámbito, gestión universitaria. En un sentido muy amplio, el profesor Senabre fue un universitario de cabo a fin, cuya tarea no se agotaba en las clases y en los libros, sino que proseguía en la generación de estructuras donde el saber pudiera encontrar acogimiento. Solo aludiré a su función de espíritu, los griegos dirían pneuma, espíritu que instilaba en sus alumnos, que se convertían inmediatamente en discípulos, que alentó en la Universidad de Extremadura, cuya Facultad de Filosofía y Letras fue una obra fundacional de un puñado pequeño de profesores y de talentos puestos al generoso servicio del ser y del saber. En aquella facultad fue decano una década larga. Lo he apuntado al comienzo. Solo podemos justipreciar la importancia de algunas personas midiendo el hueco que dejan cuando se van. Cuando el profesor Senabre volvió a esa madre nutricia, alma mater, de Salamanca, dejó en Extremadura el hueco del tamaño de los afectos y de los conocimientos que había cultivado. Y en Salamanca prosiguió esa tarea que a veces en la universidad desdeñamos como si fuese una especie de sucia espumilla funcionarial que tiene que ver con el trabajo de organización, de dirección departamental y de proyectos de investigación, de formación de equipos, y que resulta básica si se considera que la ciencia no se cultiva en tabucos estancos habitualmente, sino que es resultado de grupos humanos que a la postre terminan siendo dirigidos, pautados, conducidos o guiados por inteligencias y por voluntades individuales como la suya. Cuarto y último ámbito, el de la crítica. Dije que no nos íbamos a poner de acuerdo porque los que nos dedicamos a ello nunca terminamos de concordar, de urgencia o periodística o alta cultura que se mancha los bajos del pantalón de barro, cuando el profesor desciende a las páginas de los diarios. Él era un sabio de altos vuelos, pero no se aisló en su torre de marfil. Esa torre de marfil donde solo lo pudieran escuchar los que habitan el cielo de la filología. Por el contrario, en su madurez, porque fue en su madurez, bajó del púlpito académico a la crítica literaria de los periódicos, primero en el suplemento literario del ABC, después en el cultural del diario El Mundo. Les diré 2 o 3 cosas acerca de su entidad como crítico literario. Primero, descubrió a muchos autores que hoy son inexcusables lecturas de todos los que amamos la literatura. Segundo, situó a otros en el canon de la contemporaneidad. Y tercero, no hablo de algunos. A muchos autores los amó, a otros los defendió a capa y espada, a ninguno detestó y a todos miró con absoluto respeto. No era un crítico amable. No nos obliga la laudatio a decir mentiras demasiado ostentosas, demasiado obscenas. No era un crítico amable
de los que usan las palabras para contemporizar con los autores, sino que era un crítico riguroso de los que las usan para ilustrar a los lectores. De sus críticas eran famosas esas apostillas del final, donde solía registrar como un dómine los yerros, los despistes, las ambigüedades o los desaciertos expresivos que revelaban una atención, un amor por el detalle en la lectura absolutamente inusuales, como si alguien hubiera puesto el alma y la vida para una reseña que al día siguiente habría periclitado, salvo para el autor o para la familia del autor, que se hubiera visto, en su caso, elogiado en esa reseña. No estoy diciendo que sus juicios fueran verdaderos, tampoco a esto nos obliga una laudatio. Un crítico puede equivocarse, él lo decía, él lo sabía, pero no puede mentir. Además, en la crítica literaria la verdad es un acuerdo que no existe con antelación. Es un acuerdo que se consigue paulatinamente y diría más, que se va paulatinamente construyendo a lo largo del tiempo por decantación sucesiva de sucesivas levas de lecturas y de lectores. La verdad es algo en lo que terminamos convergiendo los lectores al cabo de algunas generaciones. Pero eso no quiere decir que los críticos no tengan ninguna función que hacer. Ellos son los que comienzan a hablar allí donde se ha producido el silencio, porque si no hablan los que saben, terminan hablando y poniendo su enseña y su bandera los que ignoran. De modo que los clásicos no lo son porque lo diga Senabre, ni siquiera porque lo diga Senabre o porque lo diga Steiner o porque lo diga Harold Bloom. Pero el discernimiento de estos es indispensable porque, aunque solemos decir mentirosamente que la historia pone siempre a cada uno en su sitio, pone en su sitio a los que previamente nosotros hemos depositado para que la historia los examine. A los demás no, los que se pierden. Si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, si se hubiera muerto a los 55 años, no existiría. Pero si no se hubiera rescatado algunas de las obras que hoy son obras ineludibles, esas obras no hubieran sufrido el escrutinio de la historia. Cualquiera diría que todo ello está al alcance de casi todo el mundo. Pero para lograrlo hace falta, anoto, disponer de una sensibilidad afinadísima. No tenemos que ser poetas cuando hacemos crítica, pero tenemos que entender los recursos de la poesía. Poseer un depósito de lecturas inmenso, cuanto más grande, mejor. Gozar de una memoria privilegiada que nos permita enhebrar unas cosas con otras. Leer sin prejuicios y con afán de comprender. No solo para entender, sino para comprender. Unamuno, hablando del cubismo, decía: no es que no lo comprenda, es que no lo entiendo. Entender es algo que nos exige menos, simplemente es un compromiso de índole intelectual. Comprender es un compromiso de índole también, no excluye lo intelectual, también cordial. Continúo. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa, pero no todo lo que se piensa, seleccionar lo valioso, señalar lo reprobable, tratar con respeto a los autores y, por tanto, decirle la verdad, y al cabo de todo, aceptar que los críticos no somos protagonistas de la literatura, sino meros, aunque necesarios, meros mediadores que debemos proyectar la luz hacia los textos y no hacia nuestro ombligo, que esa enfermedad del autoenfalismo es la peor en la que puede incurrir un crítico literario. Por eso él era un maestro. El maestro del que hablamos, y voy a ir concluyendo, respondía al arquetipo del hombre que no se deja engañar por la costumbre o por la inercia, que es la excusa que tenemos para no tener que pensar, sino que otea, que distingue, que escruta, que critica y hasta que arremete algunas veces, aunque siempre con palabras, siempre con la palabra, para acercarse a la verdad y hacer el mundo algo más inteligible y hacer el mundo algo más habitable contra los molinos de la inepcia, de la desidia o de la estupidez. Y he dicho estupidez. En esto también lo creí hermano de letras de Flaubert, al que ya he citado antes. Porque Flaubert, entre todas las cosas que le ofrecía el mundo, había una con la que no quiso ceder y a la que no quiso acomodarse y con la que no determinó jamás transigir, que era la bêtise, la estulticia, la estupidez humana, bajo la que encuentran acomodo. Los estúpidos no se engalanan ni se engalonan, el neologismo acaba de surgirme, no se ponen los galones de estúpidos, lo son porque hacen las cosas para haberlas hecho y no por el amor de hacerlas, porque atienden a las chapucerías que en ellos se encuentran fácil acomodo,
porque convierten los tópicos en dogma, porque les gustan las faenas sin rematar. Y por eso él, toda su vida, fue un enemigo integérrimo. Lo voy a decir porque él hubiera utilizado ese absolutamente inadecuado, por arcaico, superlativo, fue un integérrimo crítico. Termino. Cuando pensamos en las humanidades, quizá como resultado de la vieja dialéctica de las armas y las letras, ya saben ustedes que las armas ahora son las ciencias y las letras son solo las letras. Solemos entender equivocadamente que estas, las letras, son un territorio opuesto a la acción, a las armas, o todo lo más una especie de cimera o de penacho esteticista absolutamente superfluo y que solo sirve como adorno, absolutamente accesorio, y que solo complementa el universo de la acción, que es el verdaderamente importante. Sin embargo, el ejercicio de las letras y su canalización en la enseñanza constituyen una tarea ética no solo para decir la realidad, para edificarla. He citado antes a Ginés de los Ríos, esa figura arquetípica a la que responde nuestro laureado, pero iré más atrás a la del mirmidón Fénix de la Ilíada, a quien Peleo le había encomendado la educación, la paideia de su hijo Aquiles. Ofendido Aquiles por Agamenón y empecinado en retirarse de los campos de Troya, aun a pesar de los destrozos que sufrían sin él los griegos, Fénix le recordó una lección en la que he pensado mucho cuando pensaba en Senabre, en don Ricardo. Le recordó a Aquiles que había sido encargado por su padre para enseñarle e instarle a hablar cuando tuviera que hablar y a actuar cuando fuera el caso de actuar. En hombres como el profesor Senabre entendemos por qué las letras con que registramos el mundo son también las armas con que lo conquistamos. Homero para escribirlo, Aquiles para gestarlo. Porque, en definitiva, una ocupación intelectual puede terminar convirtiéndose en una propuesta moral. Eso nos dijo, eso nos enseñó. Muchas gracias. A continuació, procedirem al lliurament del Llorer d'Or a Ricardo Senabre Sempere. Sol·licite que s'acoste a l'estrada la senyora Marcela López Fernández. Ara procedirem al lliurament de la medalla d'or de la ciutat d'Alcoi. Donar és sempre rebre. Per això avui tinc l'honor, com a alcalde d'Alcoi, d'imposar a títol pòstum la medalla d'or de la nostra ciutat a Ricardo Senabre. Aquesta nit, Ricardo Senabre entra a formar part de la nostra història col·lectiva, amb lletres d'or, tot engrandint Alcoi i la trajectòria que tenim com a poble, una gran comunitat de persones que construeixen la nostra identitat. La història de les institucions es construeix amb la petjada inesborrable dels que n'han format part. És la capacitat, el treball i el mèrit, però també la influència i, sobretot, l'honestedat dels premiats els que fan grans les nostres institucions. El prestigi de tots els que han sumat algun reconeixement nodreixen la nostra història col·lectiva. Encara són molts els que es mereixen el reconeixement del seu poble. I en aquest camí estem, fent més gran la nostra història i reconeixent, pas a pas, a tots els alcoians que tant han donat a aquesta ciutat. Avui agraïm a Senabre
la seva història personal i professional. Podria enumerar premis, medalles, reconeixements i càrrecs, una llista llarga que parla per si mateixa, però crec que Ricardo Senabre es mereix un discurs diferent, més càlid i humà, centrat en l'home honest, imparcial i ètic que era. Així va néixer, al Alcoi, Ricardo Senabre. Encara que no vam poder tenir-lo massa temps vivint amb nosaltres, mai no va oblidar d'on era, orgullós d'aquesta terra i de les seues particularitats. D'ací se'n va anar amb la seva família, desterrat, com molts altres. Però Senabre mai no va deixar de ser alcoià. En 2011 ens regalava en la revista de festes un article, Las fiestas de Alcoi de 1845, extret d'un manuscrit que enumera les comèdies que es van representar a Alcoi des de 1825 fins al març de 1848 i que permet conèixer l'extraordinària activitat teatral de l'època. Aquest manuscrit de Ricardo Senabre va ser publicat pel llibreter alcoià Luis Llorens, un text que recorda que el teatre ha sigut part de la nostra essència com a poble des de fa segles. Me gusta Alicante, es la ciudad más grande de la provincia de Alcoy, va dir també en una entrevista al periodista local Ximo Llorens. Una frase única, envolcada d'un humor molt particular, escollida entre moltes altres per arribar al lector i enamorar-lo. Però qui sóc jo per a parlar de paraules, tenint en el nostre record al mestre de totes elles? La figura de Senabre no té sentit sense les paraules. Amb aquestes va pensar i va ser crític literari i va ajudar a altres a fer-les més grans. Va ensenyar a molts alumnes com estimar-les i transmetre-les de generació en generació. També va estudiar les paraules d'altres clàssics imprescindibles de la literatura castellana, com ara Ortega y Gasset, Rafael Alberti, Antonio Machado o Gabriel Miró, entre d'altres. Al diari El País, Fernando Valls assegurava que Ricardo Senabre havia estat un dels últims descendents de l'exigent Escola de Filologia Espanyola, principiada per Ramon Menéndez Pidal i continuada, entre altres, per Rafael Lapesa, Damaso Alonso i Fernando Lázaro Carreter. De la mà de Lázaro Carreter, mestre de Senabre, va ser recomanat com a crític literari per als suplements culturals més prestigiosos del país. El mateix Lázaro Carreter deia que el millor crític literari es trobava a Salamanca, tot referint-se a Ricardo Senabre. Senabre és protector i precursor de les paraules. Va ser i serà per sempre paraula. Si alguna cosa ens queda, especialment en el seu cas, són paraules. Meravelloses paraules que formen el llenguatge, aquesta capacitat humana de parlar i expressar el nostre pensament. També va ser un dels crítics literaris més importants de la història espanyola recent. En 1995, en un assaig sobre la literatura espanyola, feia balanç dels beneficis que la democràcia havia representat per a la literatura. Considerava que mai no hi havia hagut tants estímuls per escriure una novel·la com ara, en democràcia. Ell creia que com més s'escriguera, més possibilitats hi havia de trobar obres valuoses. Però també era crític amb el mercat editorial actual perquè Senabre mai no deixava de posar llum d'una manera elegant i respectuosa sobre allò que no considerava adient. Ell va posar en dubte molts premis literaris per la manca d'imparcialitat del jurat i, d'altra banda, considerava que el mercantilisme portava a molts autors a publicar per una necessitat contractual i no per la decisió i la necessitat personal de fer-ho. No obstant això, a banda de filòleg i crític literari, un no pot deixar de costar tal vegada la part més essencial. Senabre va ser professor en el sentit més gran de la paraula. Va ser mestre de molts filòlegs importants i els que en van poder gaudir a l'aula diuen que més enllà de la filologia els va ensenyar moltes altres coses importants per a la vida. El respecte als alumnes, el valor de la vocació i la pedagogia i la independència i l'ètica com a pilars fonamentals de l'art de la docència. Independència, respecte i ètica, grans paraules per a un gran home. Va ser gran defensor de la llibertat i creia en l'individu i en la llibertat com a part fonamental de la vida. Senabre creia que apropar-se al coneixement sense anar de la mà de la llibertat és fracassar. Per acabar, no podíem deixar d'agrair a Ricardo Senabre les seues donacions a la Biblioteca Municipal. Se'n va anar després de viure la seva vida entre lectures, 70 anys de nul·la dies sine línia. Diu al començament de la gran recopilació El lector desprevenido. I al llarg d'aquesta vida de lectura, en els últims anys, va lliurar a la Biblioteca d'Alcoi milers de llibres que van arribar a mans seues i es va enviar puntualment des del seu domicili particular amb els seus propis recursos. Amb tots aquests llibres, la nostra Biblioteca Municipal ha creat un llegat i ha posat a la disposició dels alcoians aquells volums que havien passat l'estricte escrutini i bon fer de Ricardo Senabre.
perquè en els seus comentaris, opinions o donacions, Senabre no fa valer la quantitat, sinó la qualitat d'un il·lustrat en el sentit més profund de la paraula. A partir d'avui, la Biblioteca Central ha adquirit el nom de Biblioteca Municipal Ricardo Senabre, tot realçant la seva figura, però sobretot donant a conèixer als alcoians presents i futurs un home únic en molts àmbits, un gran de les lletres, un il·lustrat com n'hi ha de ben pocs, que ja forma part de la història de la filologia espanyola, però que es mereix ser també una part del poble que sempre tenia fotografiat damunt la taula, del seu poble, d'Alcoi. Donar és sempre rebre. Així he començat aquestes paraules i així vull acabar-les. Gràcies, Ricardo Senabre, per donar-nos tant, rebent la teua història i fent nostra, atorgant-te a títol pòstum aquesta merescuda medalla d'or de la ciutat d'Alcoi. A continuació vaig a llegir totes les adhesions que l'Ajuntament d'Alcoi ha rep a la distinció que avui otorguem. Ángel Benito Lloris, José Luis Bernal Salgado, Facultad de Filosofía y Letras de la UEX Cáceres, Departamento de Filología Hispánica, UNEX Cáceres, María Isabel López Martínez. 11. Alfonso Miguel Jordá Morey, Asociación de Amigos de la Música de Alcoi, Colegio de España y Ambos Mundos, Sociedad Limitada, Miguel Ángel Lama Hernández, Ana María del Carmen García López, Asecor, Asesoría 2000, Jorge Castañer Montava, Persigest, Giva Human Group, Antonio Salvador Plans, Ilustre Colegio de Abogados de Alcoi, Pureza Canelo, Ana María Pellicer y Herrero, Fundación Gerardo Diego, Cátedra de Lengua Española de la UNED, Francisco Abad Nebot, Asociació de Veïns d'Esclots, Vicent Manuel Català i Valls, José Manuel González Calvo, María Isabel Benito Pascual, Alfredo Llorens Largo, Antoni Miró, Asociació Paleontològica Alcoiana i Surus, Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Joan Xavier Gisbert Cortés, Begoña Yacer Gisbert, Juan Abad Alpuente, Col·legi Oficial d'Agents Comercials d'Alcoi, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, Miquel Santamaría Cuello, Asociación de Vecinos del Centro de Alcoi, Estefanía Blanes León, Mauro Colomina Soler, Asociació de Veïns de la Zona Nord, Federació Empresarial de l'Alcoià i el Comtat, Pablo de Gracia Pérez, Asociación Española contra el Cáncer, Rosa María García González, Jorge Sedano Delgado, Lucía Granado Salós, José Miguel Antolí Valls, María Isabel Sánchez Mateos, la Unión Alcoyana, Universidad de Zaragoza, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoi, Comisiones Obreras del País Valencià, Comarques Centrals, Facultad de Filologia de la Universitat de Salamanca, Associació de Sant Jordi, Eduardo Segura Espí, Círculo Industrial de Alcoi, Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de Cáceres, Conservatorio Profesional de Música Juan Cantó, Conservatorio Elemental de Danza Alcoi, IES Andreu Sempere d'Alcoi, Anna Climent i Montllor, Raúl Seguí Tortosa, Compromís per Alcoi, David Abad Ruiz, Jordi Martínez Juan, Universitat d'Alacant, Universitat de València, Raúl Ferri Ángel, José Fernando García Molina, Asociación de Propietarios Solicamp, Asociació Sènior de la EPSA, Col·legi Carmelites La Presentació, Agrupació Local del PSPB, Josep Sanus i Tormo, María Concepción Martínez Sánchez, Lucas Vicente Vidal Climent, Ciro Vidal Climent, Ivo Eliseo Vidal Climent, María Domènech Llorens, Alicia Climent Pastor, Vicent Manuel Vidal, Ramon Micó Martínez, Juan Francisco Picó Silvestre, Luis Amadeo Llorens García. Un total de 85 adhesions que s'han sumat a l'homenatge que avui ret l'Ajuntament d'Alcoi a Ricardo Senabre. Tenen la paraula la senyora Marcela López i David Senabre. Ai.
señor alcalde, señor rector magnífico, dignísimas autoridades, señoras y señores. No sé si voy a poder seguir hablando porque en este momento la emoción de este homenaje para Ricardo es tan profunda que realmente se me corta la voz. Pero antes que nada quiero agradecerles tanto a Alcoy como a Alicante y a todos los ciudadanos alcoyanos que hayan demostrado el cariño que le tenían a Ricardo y que por eso él, ahora lo comprendo bien, ha querido que sus cenizas terminaran en su tierra, en Cabo Huertas. Allí me reuniré con él. Gracias. Ahora tengo que añadir que mis hijos y yo hemos decidido que lo que fue más importante para Ricardo después de su familia, que fue su biblioteca y sus fondos, tienen que venir a su ciudad natal, Alcoy, y aquí deben permanecer para futuras generaciones. Siempre eso se lo pido al señor rector, con el apoyo de la universidad, que es la que puede canalizar, lógicamente, el estudio y el indagar en tiempos futuros las materias que los libros de mi marido y su legado puede servir para años y años a posibles estudiosos. Gracias a todos y desde luego es un orgullo que mi marido haya nacido en Alcoy. Té la paraula el rector magnífic de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor alcalde d'Alcoi, Antoni Francesc, membres de la Corporació Municipal, membres del Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant, senyor degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, senyor Ángel Luis Prieto de Paula, família del professor Senabre, senyores i senyors, amigues i amics, molt bona nit. En primer lloc, voldria donar les gràcies a l'alcalde i a la Corporació Municipal per obrir una vegada més les portes d'aquest Ajuntament y de la ciudad de Alcoy al món universitari, a la Universidad de Alacant. Querría también agradecer y felicitar al profesor Prieto de Paula por la magnífica laudatio que de alguna forma ha puesto de manifiesto el nombre del profesor Senabre, lo hemos nombrado, reconocido, y no hay ninguna persona que podría de alguna forma laudar la laudatio como lo ha hecho el profesor Prieto de Paula. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por aceptar el reto de esta magnífica laudatio aquí en Alcoy. Escribia en 1972 el poeta Joan Valls, dins del poemari Hereu de Solituds: «Soc vigia avessat a la tempesta i a espiar el vell estasis dels lliris. La desolació ja m'alliçona i em fa fecund el soc de l'esperança». Així és com podem entendre el llegat que ens deixen dos homes de lletres, com el poeta i el crític literari Ricardo Senabre. Aquesta és la seva herència, el treball de les paraules per sentir l'esperança, que la seva desaparició no és un adeu,
sinó un punt de retrobada de futur. D'un passat difícil que va viure una generació marcada per una postguerra traumàtica on l'exili interior, en el cas de Valls, i físic, en el cas de la família Senabre, va alterar completament la seva trajectòria vital i intel·lectual. Al igual que el lliurament de l'anterior Lloret d'Or de la Universitat d'Alacant al professor Germà Bernácer, a títol pòstum també, recordem el perfil més pròxim i acadèmic del professor Senabre, la seva participació activa en el món de les universitats, primer a Salamanca, després a Extremadura, d'on va ser degà de la Facultat de Filosofia i Lletres durant més de 10 anys. Ell portà a ser considerat per la seva tasca de gestor públic de la universitat pública del nostre país. Al seu temps, la seva tasca com a crític literari fa que es trobem davant d'un dels intel·lectuals més destacats en el seu camp. La seva participació en els principals suplements literaris de la nostra premsa així ho confirma. Alcoianes i alcoians, avui és un moment de recuperar la seva mestratge, la seva memòria. Heu d'estar ben orgulloses i orgulloses de la seva figura, que pot ser fins fa poc temps us era desconeguda. Ell mai va oblidar la seva ciutat d'origen, aquell que, com deia un altre estimat alcoià, l'Ovidi Montllor, no obligarà les arrels que s'han tocat i que són la nostra preferència. El fet que Senabre anara cedint a la vostra biblioteca part de la bibliografia que anava utilitzant per als seus estudis, en les seues notes i marques personals, ens recorda al poeta uruguaià Mario Benedetti, que va fer a la nostra universitat ja fa uns anys. Cedint l'espai íntim del treballador de les lletres a una institució pública perquè els investigadors puguen descobrir els secrets de les seues anàlisis. La Universitat d'Alacant s'afegeix a la decisió atorgada del seu nom a la vostra biblioteca, com en el seu moment va fer Mario Benedetti en el centre que porta el seu nom i que ha estat el protagonista d'aquests dies de les jornades de reflexió sobre les aportacions de Senabre al món de la literatura. Dediqueu un nom universal a un centre de difusió de la cultura en majúscules. Més enllà de la denominació de la ciutat, ara afegiu el nom d'un il·lustre crític literari, segurament el de major talla del segle XX al nostre país. La distinció del Lloret d'Or de la Universitat d'Alacant destaca a persones o institucions de prestigi internacional en el camp de les ciències, la investigació, la docència, la creació artística, l'esport, la solidaritat o, com és el cas, les lletres. En el jurament del nostre guardó a una personalitat de la rellevància de Ricardo Senabre, la Universitat d'Alacant s'enorgulleix d'apropiar-se, d'alguna manera, de la seva persona i de la seva obra. D'alguna manera també, en aquesta distinció, materialitzem el nostre compromís d'institució vertebradora de la nostra terra i de la seva gent, dels seus paisatges i dels seus territoris, de les seues personalitats, com també els coneixements i els llegats que deixen, que es comprometen a referenciar i difondre. Acabaré la meva intervenció amb unes paraules escrites pel mateix Senabre en 1998, en l'article La lectura amenazada. Leer es responder al texto, participar en un intercambio, y la pluma es el instrumento necesario para escribir anotaciones marginales, que son los primeros signos de la respuesta del lector ante el texto, ya que toda lectura auténtica es un diálogo íntimo. El libro desencadena en el lector una reacción, una corriente discursiva interior, laudatoria, irónica, negativa, potenciadora, que acompanya el proceso de la lectura. Que el fet de llegir siga una autèntica provocació, l'acte més íntim de comunicació amb els autors i les autores, perquè llegir ens fa més savis i més lliures. Gràcies, Ricardo Senabre, pel teu mestratge i la teua herència, les teues paraules, per sempre. Moltes gràcies.
Vull que concloure l'acte agraint enormement a Marcela i als seus fills la decisió de que Alcoi pugui acollir la biblioteca i el legat de Ricardo Senabre, decisió que contribuirà, sens dubte, a aprofundir en el coneixement i en l'estima de la figura de Ricardo Senabre i també a enriquir a la ciutat d'Alcoi. Moltíssimes gràcies.